Listos, pues bienvenidas y bienvenidos a nuestras entrevistas desde Match Judicial. Mi nombre es Alina Pantoja y el día de hoy traemos como invitado a Manuel Víctor Racine Salazar. Él ahorita nos contará toda su historia y le vamos a hacer algunos cuestionamientos y todo eso para pues, que nos informe la ciudadanía por qué sí o por qué no votar por él desde un voto informado. Recuerden, voto informado es lo mejor que podemos hacer desde Match Judicial. Ahora sí, Wendy, todo tu micrófono. Muchas gracias, Alina. La verdad es que me siento muy feliz de estar con ustedes el día de hoy. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, como sea que nos estén viendo en este momento. Primero que nada, quiero también dar la bienvenida a toda la audiencia que ha estado siempre presente en cuanto a los videos de Match. Y bueno, Víctor, vamos a empezar a platicar un poquito contigo. Me gustaría mucho que te presentaras tú. ¿Quién eres? ¿Quién es Víctor? Gracias. Buen día, buena noche, buena tarde. Soy Manuel Víctor Racine Salazar. Soy abogado, para empezar, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudié ahí la licenciatura, luego la maestría, actualmente curso el doctorado. Tuve la oportunidad de dar clases también un tiempo. Y después de formarme en la universidad, de la licenciatura, ingresé al Poder Judicial a través de un examen, que es un examen de preparación para secretario del Poder Judicial de la Federación, y a través de ese examen que pude aprobar después de un año de estudios, logré ingresar y así empecé mi carrera judicial. Fue uno de los pasos más importantes en mi vida, porque en el Poder Judicial de la Federación uno aprende la importancia de respetar la Constitución y la importancia del juicio de amparo para las personas. El juicio de amparo es una herramienta que permite proteger y garantizar los derechos humanos, los derechos básicos de todas las personas. Y eso para mí fue importantísimo. Manuel Víctor Racine Salazar, después de 12 años de talachar, de trabajar arduamente, llegó a ser juez de distrito a través de un examen de aptitud que constó de 4 etapas. Las fui pasando todas, concursé contra alrededor de 2,000 personas y resulté vencedor. Entonces, creo que esta experiencia que he tenido, que he vivido, ha servido para servirle mejor a mi país, a la sociedad, y de esta manera permitir que en el país haya el respeto a los derechos de las personas, a los derechos más elementales, y también que eso permita que haya paz social, porque la justicia permite que los conflictos se diriman pacíficamente y se resuelvan de manera que sea justa y equitativa para todas las personas. Wow, la verdad es que admirable la trayectoria profesional, pero bueno, fuera del ámbito laboral, también me gustaría saber cómo es un día común para ti. Bueno, en un día normal de trabajo me levanto a las 6:30, 7 de la mañana, me aseo, me preparo, desayuno, trato de desayunar algo sustancioso, unos huevitos, unos chilaquiles, un omelette, algo sustancioso, porque la carga de trabajo es muchísima y durante 7 horas no voy a poder ingerir nada más que agua. O sea, estoy tan enfocado en el trabajo que no puedo absolutamente ingerir nada más. Entonces tengo que tener un buen desayuno. Después de desayunar, pues me dirijo al trabajo, y en el trabajo hay muchísimo trabajo, muchísimos expedientes que revisar, pero una parte muy especial y aquí yo disfruto mucho, es recibir a los litigantes, a las personas, a los quejosos, explicarles cuál es su situación, qué es lo que se puede resolver, sin darles ninguna preferencia, ¿no?, a ninguna de las partes, siempre manteniendo la imparcialidad, pero sí explicarles por qué sí o por qué no tienen razón. Y a veces lo que necesita la gente es que uno los escuche, que uno los atienda, y a veces eso los tranquiliza y se van como con la confianza de que hay una persona que les va a resolver su asunto. Y creo que eso es lo relevante. Luego,
también tengo que recibir a mi personal, a todos, escucharles, si tienen dudas, hazle así, porque esto, busca allá, mira esta jurisprudencia, busca este texto, hay un precedente así, y eso pues me toma todo el día, por lo menos de las 9 a las 3 de la tarde, prácticamente no tengo tiempo para pensar en nada más que en todas esas actividades. Ya en la tarde me pongo a revisar proyectos, a tomar llamadas, hacer llamadas y bueno, a veces me traigo trabajo a casa, pero mi jornada laboral básicamente concluye como a las 9 de la noche todos los días y pues esa carga de trabajo a veces no se ve fuera del ámbito de donde uno vive, no solo la familia. Me reclama a veces, oye, papá, ya son las 10 y estás trabajando, pero pues es tal la responsabilidad que uno no puede irse a descansar si no terminan las tareas del día. Estoy segurísima de que ya lo valoran, ya lo saben, y quisiera saber también si les has compartido qué es lo que más te apasiona de tu profesión, qué es lo que más te apasiona de ese día a día que nos acabas de compartir, qué es lo que te gusta y que decides quedarte en este papel. Sí, ahora que ya son un poquito mayores, ya les puedo platicar de cuál es el sentido de mi actividad, ¿no? ¿Por qué hago lo que hago y por qué me comprometo tanto en lo que hago? Pues les digo sobre todo que impartir justicia es una vocación, que yo nací para esto, no es algo que me hayan impuesto ni que se me haya ocurrido, es algo que viene de lo más profundo de las convicciones de uno. Y entonces eso lo han entendido muy bien. Dicen, papá, si eso es lo que te gusta y es lo que quieres, está bien, hazlo, pero los fines de semana sí nos dedicas tiempo a nosotros. Yo digo, claro que sí, o sea, y así procuro los fines de semana atenderlos a ellos, salir con ellos, jugar, platicar, ir a comer, salir a divertirnos a algún lugar. Eso hace que pues tengamos ese entendimiento. Ellos saben que cuando estoy trabajando pues no me pueden interrumpir a menos que sea una emergencia muy emergente. Claro que sí. Y bueno, ahora pasando un poquito a temas del Poder Judicial, es un proceso electoral que es completamente nuevo en México, es algo que nunca nos esperábamos ni de parte de ustedes ni parte de nosotros los ciudadanos. Vamos a votar por primera vez por personas que administran la justicia en este país. Como no estamos nada familiarizados con esto, como te comentaba, nos quedamos con lo que aprendimos en la escuela la mayoría de nosotros, entonces no sabemos exactamente qué es como tal el Poder Judicial o qué es la justicia, y no te quiero pedir como tal que nos expliques el término, ¿no? La definición que podemos leer en Google o en Wikipedia, pero sí algo brevemente, así como si se lo explicaras, no sé, a un niño pequeño. ¿Qué consideras tú que es el Poder Judicial? El Poder Judicial es un poder que se encuentra en medio de otros dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Y por qué digo que se encuentra en medio? Porque es el poder que dirime los conflictos no solo entre los particulares, sino también entre las autoridades. El Poder Judicial tiene esa importancia dentro de la división de poderes porque viene a ser como un árbitro, viene a ser un árbitro imparcial, desde luego, ¿no? Que tiene que, en primerísimo término, hacer respetar y valer la Constitución. Las autoridades no pueden hacer nada que no esté contemplado en la Constitución o en una ley. Y cuando lo hacen, entonces están incurriendo en una violación a la Constitución, y entonces es donde entra el Poder Judicial para hacer respetar la jerarquía constitucional y decir, momento, aquí te estás pasando, o inclusive, o aquí te está faltando, porque también a veces el poder no hace lo que debe, y entonces el Poder Judicial tiene que decirle, oye, estás incurriendo en una omisión porque no estás atendiendo esta situación, este problema, estas necesidades de la gente. Y eso se lo tiene que decir alguien.
A veces por eso el Poder Judicial resulta incómodo, porque le tiene que decir las verdades a los otros poderes, a las otras autoridades federales, locales, municipales, y esa es la importancia del Poder Judicial. Es como les decía, un poder que está en medio de los otros, siempre tratando de pacificar las cosas para que sea viable el Estado mexicano, para que sea viable la República, para que sea viable la democracia, para que sea viable el sistema económico, inclusive el sistema social. Porque si no hubiera un poder judicial que dirima estos conflictos, estaríamos en guerrillas constantes, en conflictos constantes. Y entonces, por eso es importante el Poder Judicial de la Federación. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta el sistema de justicia actualmente? Uno de los principales, creo yo, es la sobrecarga de trabajo. Estamos abrumados de trabajo, es muchísimo trabajo y hacen falta jueces, hacen falta juzgados, hacen falta tribunales. Pareciera que no, pareciera que estamos pidiendo algo que está fuera de la norma, pero en realidad hay muchísimo trabajo. Los tribunales federales, tanto como los locales, están sobrecargados de trabajo y no hay suficientes recursos humanos ni suficientes recursos materiales para cubrir las demandas de la sociedad, porque los conflictos en la sociedad se presentan cotidianamente en todos los ámbitos, en el ámbito penal, en el ámbito mercantil, en el ámbito civil, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, que es donde yo estoy. Entonces los conflictos se tienen que resolver y se tienen que resolver lo antes posible, como dice la Constitución, pero para esto necesitamos pues tener mejores herramientas, mayores recursos para poder destinarlos a esta función tan importante. Y cuando digo que estamos sobrecargados de trabajo, es cierto, porque yo recibo al año aproximadamente 4,000 demandas de amparo. Significa que tengo que resolver alrededor de 30 o 40 asuntos diariamente. Entonces es algo muy pesado. Lo hacemos con mucho gusto, desde luego, y lo hacemos con entrega y con pasión, porque así debe ser, pero a la larga sí terminamos muy, muy cansados y a veces sí nos demoramos un poco en resolver, pero es porque humanamente es imposible hacerlo con esta carga de trabajo. Sí, hombre, me imagino. No dimensionamos ese tipo de cuestiones. Y a lo largo de los años, ¿ha cambiado tu percepción sobre la justicia o se ha mantenido similar a como cuando estabas estudiando derecho? Se ha mantenido mi percepción de la justicia. Yo creo que cuando me dijeron en mis primeras clases de derecho que la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, entendí que efectivamente no puedes darle más ni menos, sino lo justo, y esa es la justicia. Y entonces es lo que trato de hacer, pero la justicia, digamos que en un término ideal, pues no existe porque somos humanos y la perfección no existe, pero intentar alcanzar ese ideal es nuestro objetivo y es lo que siempre procuramos. Y sin perder de vista ese ideal, tenemos que seguir trabajando cotidianamente por ese propósito. Sin embargo, como te digo, las cargas de trabajo nos impiden a veces actuar con la prontitud que merece la sociedad, y créanme que hacemos nuestro mayor esfuerzo, lo hacemos de la mejor manera posible, y si tuviéramos mejores herramientas, seguramente lo haríamos mejor. Seguro que sí. Y también me gustaría saber qué valores tú consideras esenciales que debería de tener un juez o un magistrado para desempeñar su labor ética e imparcialidad. Bueno, las características principales de un buen juzgador es ser imparcial, estar muy bien preparado, ser muy profesional, ser muy estudioso, ser dedicado y tener una idea
clara, una convicción de lo que es la justicia. Y yo creo que un elemento adicional pues es también sentir pasión por esta actividad, sentir pasión, porque lo que no se hace con pasión no se hace bien, y hay que hacerlo con gusto, con pasión, con entrega, con compromiso, pero siempre pensando en servir. El servicio es una vocación también, y esa vocación es lo que nos lleva a estar aquí, porque realmente si no tuviésemos esa vocación, estaríamos dedicados a otra cosa. Solo me gustaría nada más preguntarte, Vic, ¿qué significa imparcialidad? O sea, yo he escuchado en todos los reels, TikToks y un montón de publicidad, bueno, publicidad que me aparece en mis, ahora ya no es mi plataforma de dispersión, mi TikTok, porque yo antes veía memes y cosas bien tontas, ahora me aparecen un montón de candidatas y candidatos, y todos siempre dicen la palabra imparcialidad. Yo para mí soy una persona que pues conozco desde mi ámbito, desde lo que yo trabajo y lo que hago en la vida, sé lo que significa para mí la imparcialidad, pero me gustaría que tú, Vic, nos explicaras qué significa para un juzgador como tú, qué es la imparcialidad, o sea, qué se refieren cuando alguien dice, les prometo que voy a ser imparcial. ¿A qué nos referimos con imparcialidad? Imparcialidad es ser equilibrado. En todo conflicto hay dos partes, un actor y un demandado, un acusado y una fiscalía, en fin. Entre esas dos partes está el juez. Imparcialidad significa que no esté a favor de ninguno de los dos, sino que solo esté a favor del respeto a la ley. O sea, que puede ser que en algún momento alguna de las partes quiera hacer al juez que se incline hacia su lado, ¿no? Y el otro va a jalonear al juez para que se vaya de su lado. Y el juez se debe mantener en el medio, en el equilibrio, es el equilibrio, es el fiel de la balanza. No puede estar de un lado ni del otro, por muy poderoso que sea uno, o por muy débil que sea el otro, no puede estar a favor, sino a través de lo que dice la ley. A veces la ley, en el caso, por ejemplo, del derecho laboral, dice, tienes que buscar la mayor protección del trabajador. Ok, entonces la ley me autoriza a que apoye al trabajador, pero no en todas las materias sucede lo mismo, ¿no? En un juicio mercantil, por ejemplo, las dos partes están equilibradas y el juez no puede en ningún momento inclinarse hacia un lado o hacia el otro. Eso es la imparcialidad. Muchas gracias, Vic. Creo que me quedó un poco más claro, pero me gustaría todavía que fuera un poquito mucho más claro con un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo un niño y no sé, que este niño representa algo, no sé, un niño y una niña. Ellos están peleando por, no sé, esta cosa que tengo aquí y ya, ¿no? Seguramente, no sé si lo estoy entendiendo bien, pero tú, el juez, diría, no sé, gana el niño, gana la niña, ¿por qué el niño o la niña, este juguete que tengo aquí no es ni del niño ni es de la niña, es de la mamá o del papá o de quien sea? ¿Cómo garantizas la imparcialidad entre ese niño o esa niña y a quién se lo deberías de dar y por qué? Si el juguete es como uno que se rentó por 10 minutos, o sea, existe que el juguete cualquiera de los dos los podría usar. ¿Cómo lo defines? O sea, ¿cómo decides o cómo funciona para una persona que no tenemos ni idea de lo que significa la justicia? Me gustaría, para no darles más vuelta al asunto, que nos pudieras explicar esa parte. No sé si me expliqué bien con mi pregunta medio confusa. Bueno, en el caso del ejemplo, yo creo que aquí entra en juego una función muy importante, que es la de escuchar, ¿no? Primero, lo que hace un juez es escuchar a las partes, eso es importantísimo, no se puede resolver un conflicto sin escuchar. Y yo diría, por ejemplo, le diría a los niños, a ver, les quito el juguete un momento y les digo, a ver, ¿tú para qué lo quieres? Que me explique el niño por qué, y la niña que me diga para qué lo quiere. A veces uno va a decir, es que yo lo quiero porque no quiero que lo tenga ella.
O sea, viene a ser un berrinche. Y entonces, entonces que lo tenga ella, ¿no? Pero si veo que los dos genuinamente lo desean, podría yo decir, a manera de ser equitativo, decir, bueno, entonces juega tus 5 minutos y luego otros 5 minutos aquella, o jueguen los dos. ¿Por qué no hacemos que jueguen los dos? Y de esta manera trato de arreglar el conflicto, no de hacerlo mayor, sino de arreglarlo. Para mí esa sería una solución. Yo no sé, pero a mí me encantó, o sea, creo que sí responde a la pregunta y creo que nos explicas a la sociedad desde una perspectiva mucho más abajo de lo que ustedes hacen, porque yo sé que lo que tú haces es muy diferente, pero la sociedad no entendemos qué hace un juez ni qué hace un magistrado, ni siquiera sabemos la diferencia entre un juez local y un federal. Entonces, por eso me gustaría como explicar un poquito mucho más abajo y nos vayamos desde la fuente principal, que era eso. No sé si sí, ahora sí, Gwen, perdón, disculpen por la interrupción, pero pueden seguir. Muchas gracias. Gracias. No, sin problema. De hecho, también, dada la pregunta de Alina, me despierta también el interés. También estuvimos hablando un poquito antes de la entrevista, en la que le expresaba también a Víctor que yo me quedé con lo que aprendí en la escuela, que fue también lo muy, muy básico, los 3 poderes y tal, dibuja aquí y acá, pero más bien me encantaría saber la perspectiva de Víctor. ¿Qué opinas tú sobre la importancia de la educación cívica en la educación básica e incluso hasta la educación ya a nivel universidad? ¿Qué importancia tiene la educación cívica en este país y la relación con conocimiento del sistema judicial? Creo que es muy importante la educación cívica en las escuelas porque vivimos en una sociedad y en una sociedad donde hay reglas, en donde hay una constitución, hay leyes federales, leyes locales, reglamentos de todo tipo, y como ciudadanos tenemos el deber de conocerlos. A veces pensamos que las leyes solo son cuestión de los abogados y no es cierto. O sea, por ejemplo, en estos días, el mes de abril, todos los trabajadores tenemos que presentar una declaración anual de impuestos. Eso está en una ley, en la ley de Hacienda, ¿no? Y entonces tenemos que conocer esas leyes y solo las conocemos a través de la educación cívica. Entonces, tenemos que inculcar en los niños el conocimiento de las leyes, el respeto de las leyes, el respeto de las autoridades y sobre todo el conocimiento de sus derechos, porque la gente no sabe sus derechos. Yo ahora que he andado en algunas alcaldías en campaña, la gente no sabe sus derechos y entonces se me acerca, oiga, fíjese que me pasó esto, aquello, ¿qué puedo hacer? Le digo, pues usted tiene derecho a esto, haga esto, vaya con un abogado y tal, pero la gente no conoce sus derechos y entonces eso ocasiona muchas injusticias, porque se presta para muchos abusos, sobre todo de la gente que tiene más poder o más dinero. Entonces, conocer nuestros derechos es importantísimo para todos y hay que empezar desde niños, desde la infancia. Yo creo que la mejor manera de hacer que los niños lleguen a ser adultos sanos, productivos y felices, pues que conozcan sus derechos elementales y que sepan además que hay personas que los van a proteger cuando sus derechos sean violados, cuando sean violentados en alguna forma, y esos son los jueces, los magistrados, los ministros. Me encanta la pregunta que hiciste, Gwen. Creo que le dio el clavo también a lo que justo la sociedad no sabemos, ¿no? Primero, en nuestras materias desde la primaria, porque mucho se ha juzgado y no juzgado y bla, 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 y mucho no entendemos como sociedad desde nosotros, no tenemos ni la menor idea de que es un juez y un magistrado, y desde lo que decía Gwen, ¿no? En el pre a la entrevista, me decía, bueno, pero yo sé que hay 3 poderes. ¿Qué significan esos 3 poderes? ¿No? O sea, sí sé que hay un ejecutivo y yo también lo sé, pero a mí tampoco me queda tan clarísimo el que pueda dar una ponencia magistral.
imagínense, nosotros ya somos adultas, ¿no? O sea, ya somos adultos. Y a un niño, nuestra formación de cívica y ética es, bueno, en mis ayeres era cívica y ética, no sé si ahora ya la cambiaron porque la han cambiado un montón de veces. Y en lugar de reformar la materia como tal, hacerla mucho mejor y que la entendamos y que seamos no especialistas, pero al menos entendamos de nuestros derechos, se nos complica más, ¿no? O sea, desde nosotros como personas que trabajan, desde los niños, de que un niño sí sabe que tiene obligación a veces, a algunos niños, no todos, de limpiar sus trastes, ¿no? O no sé. Pero también saben que tienen que tener la obligación de estudiar, pero también es un derecho. Pero entonces no saben ellos qué significa desde lo que decías, ¿no, Vic? Qué es un derecho y qué es una obligación y bla, bla, bla. Entonces, me parece que como sociedad primero debemos informar y me gustaría preguntar, Vic, ¿cómo crees que deberíamos? Porque yo estoy segura que las infancias de hoy en día y de toda la vida no saben como tal cuáles son sus derechos, ¿no? Ni sus obligaciones, ¿no? Porque siempre hay un derecho y una obligación, o sea, no es nada más que es todo que tengamos que recibir, ¿no? Igual que en las empresas, ¿no? Yo les decía a mi equipo de trabajo que una vez yo, demandé a una empresa en pandemia, me quitaron la mitad del sueldo, una cosa así. Yo decía, pues no, yo no, pero yo sí sé mis derechos, ¿no? O sea, yo sé que a mí no me los podían quitar. O yo decía, bueno, pues a los alumnos también quítenselos, o sea, descuéntanles y va. No, póngase la camiseta. Le dije, no, pues una cosa es ponernos la camiseta y la otra es que yo trabajo por dinero, ¿no? Me encanta mi trabajo, pero pues tampoco vamos a estar regalando, ¿no? Y muchos de los compañeros con los que yo trabajaba decía, no, es que si yo me quejo, pues me van a quitar la chamba y mis hijos y pandemia, y es lo que nos decían, ¿no? Nos metían una psicosis ahí social, y decían, no, es que si quitan y si te van a quitar el trabajo y buscar allá afuera es bien difícil, y decía, pues me quedo sin comer, ¿no? Pero yo voy a buscar mis derechos porque es mi derecho, ¿no? Y entonces me decía, no, pues si no quieres, pues renuncia. Y yo, ¿por qué yo voy a renunciar? Pues córreme tú, ¿no? O sea, cositas así, pero como sociedad somos muy pocas las personas, o muy pocas las personas que decidimos hablar sin vernos como los conflictivos, ¿no? O sea, porque al final siempre termina viéndose mal la persona que busca sus derechos. ¿Cómo harías, o tú qué nos dirías para que la sociedad nos informemos y que, digo, cambiar perspectivas y emociones de las personas es muy complejo, eso es imposible, pero desde las infancias, tú hoy que es día del niño y que mañana seguramente pueda salir tu entrevista en estos días, que mañana que es día del trabajo, tú qué dirías para que desde pequeñas y pequeños nos informemos sobre nuestros derechos para que cuando seamos unos profesionistas y tengamos que llegar con un juez laboral, y esperemos no llegar con un juez laboral porque esta sería nuestra instancia mucho más hasta allá, ¿cómo podríamos trabajar en esta parte para no tener que llegar a instancias mucho más allá? ¿No? O sea, ¿tú qué nos dirías al respecto? Pues yo creo que en este punto tienen mucha responsabilidad las instituciones educativas. Las instituciones educativas deberían formar ciudadanos, no solo prepararnos para el trabajo o para otras cosas, sino formar ciudadanos, porque como decía yo hace un momento, vivimos en una sociedad que se rige por reglas y no conocemos esas reglas, entonces estamos perdidos en la jungla. Y me parece que las instituciones, no solo las escuelas de derecho, sino las primarias, las secundarias, las preparatorias o las escuelas técnicas, tienen esa responsabilidad de formar, deberían todos tener una asignatura que hable de los derechos de las personas, de los derechos como ciudadanos, de los derechos como trabajadores, de los derechos como personas, como empleados, en fin, o como empresarios también, pero enfatizar que todos tienen derechos y que tienen derecho a reclamar el respeto de esos derechos. Y desde luego, como contraparte, pues enseñarles que tienen también responsabilidades y que las deben cumplir oportunamente, ¿no? Porque el desconocer esto, pues hace que sea muy sencillo pasarse un alto o subirse, meterse al carril del metrobús, en fin, porque no nos enseñaron a respetar las reglas
y las reglas están para cumplirse, ¿no? Y entonces yo creo que las instituciones educativas sí deberían preparar ciudadanos, sabedores de sus derechos y de sus obligaciones como ciudadanos. Muchas gracias, me quedó muy claro. Ahora sí, bueno, ya, no voy a interrumpir más. No, interrumpe cuando quieras. Son preguntas importantes, son respuestas. Esto está siendo demasiado orientativo para mí, está siendo muy educativo y espero que también para quien vea esta entrevista también lo sea, porque es algo importante de conocer, importante de valorar sobre todo. Y ahora pasando a una sección en la que me encantaría que viéramos tu parte humana, tu parte de cuando estudiabas derecho o a lo largo de tu carrera. Me gustaría saber cuál ha sido el mejor consejo que has recibido a lo largo de tu carrera, desde que eras estudiante hasta actualmente. Tuve afortunadamente muy buenos maestros en la Facultad de Derecho y, y de todo recibí alguna enseñanza, pero quizás la más importante fue la que alguna vez me dijeron de que siempre me mantuviera en una línea de honestidad, de transparencia y de servicio, que el abogado no estaba para servirse a sí mismo de sus clientes, sino para coadyuvar con la justicia, porque en aquellos tiempos yo como estudiante me metí a trabajar a un despacho y entonces litigaba. Es muy diferente la posición del litigante, ¿no? Pero siempre tenía la idea de que no estaba ahí para servirme o para aprovecharme o para abusar, sino para procurar que se hiciera justicia, que le hiciera justicia a mi cliente cuando se le había vulnerado un derecho, cualquiera que fuera. Y entonces creo que esa enseñanza me quedó muy clara, o sea, siempre procurar que se haga justicia, y esa parte, pues yo creo que hasta el momento la sigo manteniendo. Qué bonito saber eso. Es algo que yo creo que puede ser un buen consejo para quienes quieren seguir este camino en el derecho y el camino en general. Yo creo que también es importante tenerlo como seres humanos. Es un valor que debemos de tener todos. Y por otra parte también, imaginemos que podemos regresar en el tiempo y hablar contigo mismo de cuando eras recién salido de la prepa y te dicen, ¿qué vas a estudiar? Y bueno, tú dices, no, pues derecho, se me antoja estudiar derecho. ¿Qué te dirías? ¿Cumpliste tus expectativas? ¿Las superaste o no era lo que esperabas? Pues yo podría decir que superé mis expectativas. Yo debo decirles que soy hijo de unos padres campesinos. Mi papá es campesino, él estudió hasta el segundo año de primaria, mi mamá hasta el tercer año de primaria, y tuvieron 6 hijos, el mayor soy yo. Nací en el estado de Oaxaca, para empezar, y entonces para poder yo estudiar me vine a la Ciudad de México, aquí estudié la preparatoria y luego la universidad. Tuve que hacer examen para la preparatoria, tuve que hacer examen de ingreso a la universidad. Y toda mi vida ha sido pasar exámenes, brincar obstáculos, y eso me ha enseñado pues, cierta resiliencia, resistencia, perseverancia. Pero sí, efectivamente, yo nunca soñé llegar hasta acá. O sea, cuando me vine de mi pueblo natal, me hice una pregunta, así venía en el autobús y dije, bueno, ¿qué es lo que pretendo realmente? Y dije, pues estudiar, eso era lo que quería, estudiar, pero no sabía hasta dónde iba a llegar. Y qué bueno, porque la vida va presentando diferentes panoramas y entonces uno va, como dije, brincando obstáculos y uno tras otro y no sabe hasta dónde va a llegar, pero lo más importante es nunca darse por vencidos. Entonces le dirías al pequeño Víctor de preparatoria o de egresado de derecho, ¿lo logramos o todavía? Sí, yo creo que sí, ya lo logramos y vamos a seguir logrando más. Y si pudieras conversar con alguna figura histórica relacionada o no también
del derecho que te haya dejado como tal un aprendizaje, no sé, que hayas visto en un libro, incluso de la historia de México, de universal, como sea, como tal, una figura histórica, ¿a quién elegirías y qué le preguntarías? Pues yo elegiría a Manuel Crescencio Rejón, que fue el que creó el juicio de amparo. Y para mí el juicio de amparo, cuando lo conocí, me enamoré del juicio de amparo porque es una herramienta importantísima para defender los derechos de las personas. Y lo que le preguntaría es si está satisfecho con lo que estamos haciendo nosotros actualmente con su obra, con su creación. Si ese era el objetivo que él buscaba, si eso era lo que pretendía que hiciéramos los jueces, ¿no? Si defender a los particulares en contra de los actos de autoridad es algo que él soñaba de esa manera, y si no es así, que nos dijera qué más podemos hacer por mejorar esta institución. Si algún chico que todavía está un poco perdido en el camino profesional, no diría, porque pues va iniciando una carrera y eligió derecho, ¿qué consejo le darías como tal? ¿Lo alentarías a seguir por este camino o dirías no lo haga, mejor váyase para otro lado? Que no creo que esa sea tu respuesta, pero estoy segura de que valorarán mucho estos chicos que el conocer tu consejo. Bueno, yo lo que le diría a alguien que está empezando, pues es para empezar, que debe saber que es una profesión muy difícil, muy sacrificada, es casi un apostolado, pero es muy, muy satisfactoria y por lo tanto debe mantenerse y debe estudiar muchísimo todos los días, todas las noches, que nunca deje de actualizarse y que siempre tenga presente lo que a mí me dijeron, ¿no? Que lo más importante de esto es hacer justicia. Por supuesto, qué bonito. Ahora vamos a pasar a una siguiente sección. A Lina le encanta esta sección, entonces no sé si ella quiera tomar este cuadrito de preguntas. Viene la parte final, ¿no? Tú Vic, ¿qué medidas consideras fundamentales para que fortalezcamos la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial? ¿Qué consideras que necesitaríamos, o sea, que podrías, o que tú no, porque yo sé que a ti no te corresponde cambiar el sistema judicial, a ti te corresponde ser imparcial y a ti te corresponde hacer amparos y a ti te corresponden otro montón de cosas que hoy la sociedad ni siquiera sabe. Pero, ¿tú qué crees que sería fundamental para que la ciudadanía confiemos, ahora sí, en el sistema judicial? Pues yo pensaría que este proceso electoral nos ha dado la oportunidad de salir a las calles y nos ha dado la oportunidad de exponer en las redes sociales y en los medios, en algunos casos, nuestra perspectiva, nuestra visión, nuestra experiencia, nuestra trayectoria. Y esto creo que ayuda a conocer a los juzgadores y juzgadoras. Desde luego es un proceso muy difícil, muy complicado, porque pues tenemos casi todo en contra. Yo trabajé hasta las 6 de la tarde y me vine para hacer la entrevista, pero estamos con tiempos muy limitados y con recursos muy limitados. Entonces yo agradezco que haya esta posibilidad con ustedes, esta apertura para poder exponer mis puntos de vista y que la gente me conozca. Y creo que la única forma de restablecer la confianza de la sociedad en sus juzgadores, en sus juzgadoras, es que los conozcan, porque pues nadie confía en alguien que no conoce mis emociones, mis recuerdos, mi trayectoria, mi experiencia. Pues va a hacer que la gente vea que soy una persona común, de carne y hueso, alguien que se formó a través del esfuerzo, a través del sacrificio, a través de la lucha constante, el estudio, la preparación, y pues que no tengo
pues ninguna actitud de prepotencia o de superioridad, como algunos sugieren o dicen. Los jueces somos seres humanos como todos, tenemos sentires, nos cansamos mucho, nos fastidiamos a veces, pero siempre tenemos la convicción de hacer nuestro trabajo y hacerlo lo mejor posible. Yo creo que viéndonos así, van a retomar la confianza en nosotros y a lo mejor les va a dar curiosidad y bueno, van a preguntar, a ver, ¿realmente hace lo que está diciendo o es solo puro choro? Y no, o sea, realmente si alguien tiene la curiosidad puede ver en las páginas oficiales cuáles son los asuntos que he resuelto, las cantidades de asuntos que resuelvo todos los días y en su mayoría van a decir, bueno, no, a lo mejor no soy perfecto, pero sí trato de ser un buen servidor público, un buen funcionario y un buen juzgador. Yo creo que alguna vez leí en algún lado que no se puede ser un buen juez sin ser una buena persona. Y yo, antes que ser un buen juez, siempre intenté ser una buena persona. Siempre me inculcaron mis papás valores como la honestidad, como la sinceridad, como la generosidad. ¿Qué te ha contado la sociedad? ¿Cuáles son las principales preocupaciones de la ciudadanía en cuanto a la justicia en México o qué has alcanzado a escuchar de la sociedad? Básicamente es que sí hay mucha injusticia y sobre todo la gente tiene como cierto resentimiento porque no obtiene lo que necesita. Sobre todo, bueno, me ha tocado ir a algunos barrios pobres, humildes, y he ido con mucho respeto y con mucha consideración. Y voy y les pregunto, oigan, si saben que tienen derechos, ¿verdad? Tienen derechos. Y nos dicen, no, es que no sabíamos. Es que fíjese que me hicieron tal cosa y no me pude defender. Es que vino tal persona, tal funcionario y hizo esto o aquello y no supe a quién acudir. Entonces, esa situación de disparidad que existe en nuestro país y que es innegable, que hay una gran cantidad de personas que viven con pobreza, no solo pobreza material, sino pobreza de conocimientos, porque no tienen los recursos para acceder a la educación o a mejores condiciones de vida. Eso ocasiona pues mucha frustración y sí veo una sociedad frustrada y molesta inclusive con sus autoridades, molesta también con los jueces, ¿no? Pero cuando les explico, es que usted tiene derecho a esto, usted tiene derecho a acudir a un abogado, a un defensor de oficio, a esto, aquello, pues como que siento que se tranquilizan un poco y entienden que los malos no somos nosotros, ¿no? Sino que hay un sistema pernicioso que ocasiona todas estas situaciones pues tan incómodas, tan molestas, tan injustas y entonces yo creo que tenemos que trabajar mucho en eso como sociedad y ser más, como decía Alina, ser más empáticos. No todos estamos en las mismas situaciones, no todos tenemos las mismas posibilidades, no todo el mundo tiene acceso a internet, a los libros, en fin, y deberíamos ser más empáticos como sociedad, deberíamos, no sé, a mí se me ocurre, a mí por ejemplo, me platicaba mi abuelo hace mucho tiempo que hubo una especie de campaña educativa que creo que la inició José Vasconcelos, el que fue rector de la UNAM y que creó la frase de por mi raza hablará el espíritu. Fue secretario de Educación, no sé de qué presidente, pero en los años 20, y hizo una campaña educativa y convocó a todos los jóvenes y los jóvenes iban a los pueblos, a las rancherías, a los lugares más apartados, a enseñarles a la gente a leer y escribir. Creo que esa sería una idea genial, o sea, volver a esas raíces
porque en la educación está el progreso, está el desarrollo de las naciones. Te agradecemos muchísimo. Y por último, muchas personas, como tú lo sabes, como la sociedad lo sabe, no tienen ni idea de que va a haber votaciones este 1 de junio. Como tú bien lo dices, no es solamente por desinformación o por desinterés de la sociedad, ¿no? O sea, no es como que haya un culpable de esto, porque es mucho más profundo que el juez es un corrupto o la magistrada o bla, 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 sino que es un sistema, ¿no? Y el sistema no es independiente, ¿no? Es un sistema y involucra muchas, muchas, muchas cosas, ¿no? Porque creo que el no votar sí es un error. Entonces, ¿tú cómo invitarías a la sociedad? Bueno, yo les diría que este proceso, si bien es inédito y es algo completamente novedoso, es muy importante que todas las personas participen en la votación. ¿Por qué? Porque no se trata de mí, ni se trata de mis otros compañeros titulares que están en la contienda. Se trata de defender algo que es muy importante para el funcionamiento del Estado y que es el poder que está en medio de los otros dos, el poder judicial. Si no conservamos un poder judicial auténtico, imparcial, funcional, profesional, entonces el país sinceramente creo que estará en riesgo. Y eso es muy peligroso para toda la sociedad, para los derechos de las personas, porque si el Poder Judicial no funciona, entonces los derechos de las personas se pueden violar impunemente y no habrá quien los defienda. Por eso es importante votar y sobre todo hacerlo por quienes tenemos experiencia, por quienes estamos ahí, por quienes ya sabemos de qué se trata, para qué sirve, cómo se hacen los procedimientos, cómo se llevan a cabo las resoluciones y porque además, como les decía, los que tenemos vocación lo hacemos a pesar de todo, a pesar de tener todo en contra, a pesar de todo lo que se diga de nosotros, seguimos haciendo nuestro trabajo con la misma entrega, con la misma pasión, con el mismo compromiso, el mismo profesionalismo. Y creo que mantener este Poder Judicial funcionando va a ser muy importante para el futuro de la República. Muchas gracias. El 1 de junio te queremos ver ahí. Muchas gracias por el tiempo de todos, muchas gracias por estar con Match Judicial y con Match Informa. Si quieren saber más sobre Manuel Víctor Racines Salazar, entran a www.matchjudicial.com y ahí podrán leer un poquito más sobre él. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Gracias.